Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Máquina de Cavilar. Ya saben, donde los expertos en nada hablamos de todo. De nuevo saludo a mi amigo, mi compadre Germán. ¿Cómo has estado? Comenta. Hola, muy bien, un saludo a todos. Pues seguimos aquí encerrados, no sé cuántos episodios nos tocará grabar encerrados, Sí, ¿no? Sería una buena no, pregunta. ya cuando se acabe todo esto vamos a grabar en el parque, güey, o yo no sé dónde, güey, para estar afuera ya, güey. Sí, sí, yo creo que toda la gente va a buscar, hacer fiestas, ¿no? Y juntarse y digamos que, aunque sí lo hace uno de vez en cuando, ¿no? Tratando de buscar, salud mental, ¿no? Porque estar Sí, se encerrados vuelve uno loco más de así un solo. año. Sí, ándale, después ya cuando salgas, vas a estar más loco que como estabas antes, ¿no? Pues sí, nos la pasamos todo el día cavilando, ¿no? Ya. No. Sí, pues para no volverse loco, ¿no? Pues sí. Entonces, pues digo, de lo bueno. De lo malo, lo bueno, ¿no? Este podcast salió de estar cavilando y viendo cómo nuestras pláticas se convertían en una plática para todos, ¿no? Entonces, pues esa es una de las partes divertidas, que tienen más tiempo para estar contigo mismo, ¿no? Y a lo mejor echar a andar ideas las cuales a lo mejor, pues no las tomabas tanto en cuenta. Sí, sí, no te dabas el tiempo, ¿no? De leer el libro que querías leer o ver la película o, no sé, a iniciar un proyecto, Exacto. ¿no? Pero bueno, esta vez, bueno, ¿quién empieza, tú o yo? Arráncate, güey. Primero, para empezar, o sea, ¿de qué vamos a hablar, güey? Porque es que está muy interesante, y yo sé que siempre digo eso, lo de muy interesante, ¿no? Pero realmente Sí, está interesante el tema de que traemos el día de hoy, y cómo hemos vivido en la mentira toda nuestra... No, no es cierto, ¿no? No, pero está muy interesante el tema de hoy porque más que nada vamos a hablar de algunas, de niños e inclusive de grandes, muchos de nosotros inclusive, yo me considero uno de ellos, eh, que no habíamos preguntado las historias que nos cuentan o más bien, no las historias, sino lo que nos cuentan sobre la historia de México, qué tan real o qué tan ficticio es, ¿no? Entonces es interesante ver tanto evidencias como historiadores que traen pues un punto de vista diferente, una hipótesis diferente, ¿no? Y tienen, obviamente, pues pruebas, ¿no? Que dicen eso. Entonces, pues vamos a hablar un poco de eso, cómo la historia de México que se nos ha contado, no sé si decir que no es verdad en algunos puntos, o sea, es bastante falsa, y en otros pues puntos es, digamos, pulida, ¿no? No sé cómo dirías tú, Germán. sí, pues es que es polémico, ¿no? O sea, hay unos personajes que como que nos gusta catalogar bueno y malo, pero pues Exactamente. son grises, ¿no? O sea, hicieron Exacto. cosas que pueden interpretarse por algunos como buenas y otros como malas. Pero sí, o sea, como dices tú, el episodio de ahora vamos a hablar de Santana, de los niños héroes y de Benito, pero mm, más que nada los estamos usando como ejemplo, ¿no? De por qué las naciones buscan héroes nacionales, ¿no? Ujú. Tratar de reflexionar acerca de eso y si realmente Santana es un villano, como nos lo pintaron, si los niños héroes eran, Los unos niños héroes, héroes. Ujú. ajá, sí, como dice su nombre, ¿no? Y si Benito Juárez era tan bueno, ¿no? Pues al menos la idea con la que nos quedamos después de haber estudiado en la primaria historia, en la secundaria fue esa, ¿no? Santana era malo, Benito era Era bueno un santo. y Benito era los un niños, santo, ¿no? sí, y los niños un héroe, ¿no? Son héroes todos. Son héroes. Pero bueno, pues entonces básicamente, y los tres intervinieron de alguna forma en la guerra de México contra Estados Unidos, ¿no? Esa guerra Ujú. que México perdió y que aparentemente a partir de ahí, porque yo no me había preguntado eso, ¿no? Pero parece ser que a partir de ahí como que nació eh, como, como, te diré, como que pelea, ¿no? Que existe o como vemos como un rival, ¿no? A Estados Unidos en todo, ¿no? Sí, En el fútbol, en cualquier cosa, ¿no? Es como que nuestro clásico, ¿no? Ganarle a ellos, ¿no? sí, totalmente. Pero Ya es bueno, para los que les gusta el fútbol, cuando, digo, ya ahorita ya es triste, ¿no? Ver esos partidos,
Sí, sí, sí. Yo no sé si México se ha hecho bueno o Estados Unidos se ha hecho malo, pero ya es triste ver esos partidos. Antes cuando estaba Donovan y estaba el Cuau, Oh, sí. no, Sí, hombre, se sí. ponían buenísimos. Sí, ahora son como muy, hablando de eso, muy grises, pero muy grises me refiero como muy tristes, ¿no? Como que ya no Sí, pasa nada sí, interesante. De los dos sí, ya lados. no. Por eso ya no me llaman tanto. Pero bueno, para que te calientes, te voy a decir, digo, esto lo platicábamos, pero a lo mejor no mucha gente sabe, de que te decía que en el lugar donde comenzó la guerra entre México y Estados Unidos, que es ahí cerca de Nuevo León, existe todavía hasta la fecha un cañón que, que nos está apuntando, ¿no? O sea, sigue apuntando hacia México. Este, si ustedes lo quieren buscar, se llama Rancho Carricitos. Si lo buscan en Google Maps, pues ahí van a ver, así pónganle Rancho Carricitos y van a ver un cañón pues pequeño, ¿no? Y con unas lápidas. No alcancé a ver qué dicen las lápidas, pero pues sí es de pensar, ¿no? Cómo lo pueden ver como un monumento, pero, o sea, no sé, alguien lo puede interpretar mal, ¿no? De por qué todavía en pleno 2021 hay un cañón, ¿no? Apuntando hacia México, ¿no? Sí, están preparados, ¿no? Ese Ándale, es el mensaje. Siempre estamos preparados por si se alocan estos. exacto, sí. Digo, ese cañón te mueves 2 metros y ya no te pega, ¿no? Porque está en cemento, pero aún así, ¿no? O sea, Sí, yo el creo que mensaje está. el mensaje está, ¿no? Pero bueno, entonces, básicamente a inicios de la guerra de México y Estados Unidos, todo empezó porque México, buena onda, permitió que unos colonos americanos habitaran Texas, ¿no? Y Texas, pues todo el norte estaba, pues casi estaba solo, ¿no? Entonces, para que se poblara, dijeron, bueno, está bien, puedes meter ahí unos colonos con dos condiciones, que no ejerzan la esclavitud, porque en las colonias eran protestantes y ahí la esclavitud pues era normal, ¿no? Y acá en México pues ya se había abolido la esclavitud. Entonces, digamos, eso podría ser positivo para México, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente. Y que la religión que tenían que profesar pues era la católica, ¿no? Porque la de los españoles y la de los ingleses pues era protestante. Y pues, pues hasta la fecha, ¿no? Estados Unidos son Sí. mayormente protestantes. Claro que pues no cumplieron, ¿no? O sea, ni ejercieron en Ni el una ni otra. catolicismo, no, ni siguieron con la esclavitud, ¿no? Y llega Santana, ¿no? Que es el primer villano que, bueno, lo pintan así, ¿no? Y cuando llega Santana, pues fue como 11 veces presidente, ¿no? En diferentes momentos. Creo que hicimos 11 veces, pero pues algunas veces duró años, algunas veces duró meses, pero una de las veces que arribó al poder hizo una constitución muy conservadora y muy centralista, ¿no? Entonces le quitó poderes a los estados y eso pues no les pareció a Texas, ¿no? Entonces Texas busca declararse independiente, se declara como tal independiente y Santana siendo presidente, pues va hasta allá, ¿no? Hasta Estados Unidos. Y una de las primeras peleas que enfrenta Santana es la del Álamo, ¿no? Que tú que Sí, viviste cómo allá, o no. sea, por ejemplo, aquí en México, el Álamo, pues yo recuerdo una película, pero esta batalla en México, que la ganó, por cierto, México, pues no es importante, ¿no? O al menos no la cuentan No, así, ¿no? no, de hecho, fíjate, bueno, en San Antonio, ahí sí tienen el Álamo, ¿no? Y sí hay como tours para ir, pero aquí en México no la tratan muy importante, a lo mejor por eso, ¿no? Por lo que tú dices que tratamos a Santana como el villano de la película. Exacto, mira, pues ese es buen punto, que a lo mejor por eso ocultamos como que los logros, ¿no? De Santana. Sí. El chiste es que Santana ganó y luego sigue, lo que busca es como que acaba con los americanos, lo sigue y termina siendo derrotado, ¿no? Lo capturan y ahí es donde empieza como que pintan que es villano, ¿no? Porque él lo hacen que, a cambio de su libertad, lo hacen que firme un tratado donde reconoce a Texas como un estado independiente, ¿no? O sea, no ni Ah, siquiera ok, como un ok. estado de la Unión Americana, sino como independiente, ¿no? Ok. Ni de México ni de Estados Unidos. Y lo firma Santana, ¿no? Pero Santana como que su estrategia era, bueno, un presidente que es preso hasta la fecha, o que está preso, pues, no puede firmar nada en nombre de su país, ¿no? A final de cuentas, el Congreso Sí, es el pues que... es rehén, ¿no? Exacto, como es rehén, pues ya no vale, ¿no? Su firma. Sí. Entonces él sabía que el Congreso de México tenía que avalar la independencia de Texas, ¿no? Entonces, total, que el Congreso de México no reconoce, ¿no? Esta independencia de Texas y ahí empieza pues el conflicto, ¿no? Y algunas
de algunas de las cosas que se había firmado es que Texas nunca se iba a unir a Estados Unidos, ¿no? Esas eran una de las condiciones que había firmado ahí. Ahí pudieras juzgar a Santana de que, bueno, si hubiera sido un héroe, pues hubiera muerto, ¿no? No hubiera firmado, aunque él Sí, sí. sabía que no iba a valer, pues no hubiera firmado, hubiera dejado que lo mataran. Pero pues, digo, a lo mejor porque no le salió, ¿no? O sea, Más sí, menso, o sea, ya no lo ajá, veo como malvado, ¿no? Ya lo estoy viendo así como que, cómo está menso este señor, hombre. sí. O sea, si le hubiera salido, hubiera sido un genio, ¿no? Porque Esto afirmó, sí. no vale, lo dejaron libre y México ganó. Pero como México perdió la guerra, pues entonces, pues puede ser que lo veamos como un villano, ¿no? Pero así fue el chiste, ¿no? Entonces, eh, de esos fueron los tratados de Velasco. Después Estados Unidos, bueno, Texas decide unirse a Estados Unidos y ahí fue donde ahora sí los mexicanos, como decimos nosotros, ¿no? Ya calienta eso, ¿no? De que te dijimos Sí, que eras independiente, pero que no pues sí, que no formaras parte de Estados Unidos, ¿no? Y en total, en resumen, en esa guerra, cuando ya Estados Unidos, pues México ganó algunas batallas, pero no sé, ya los que conocen más de esa historia, hubo gobernadores, inclusive Benito Juárez fue uno de ellos, que se rehusó a pelear, ¿no? Contra los americanos, cuando Santana sí, le requirió su ayuda. Y ahí te pone a pensar, ¿no? Hubo como que la postura de México no era unificada, ¿no? Cada gobernador como que dijo, bueno, tengo recursos, tengo gente para pelear, sí peleo, no peleo, ¿no? Y en el caso de Oaxaca, que el gobernador era Benito Juárez, y ahí pudiéramos ver a Benito Juárez como pues alguien malo, ¿no? Porque no apoyó a Santana en su momento, ¿no? sí. Y bueno, pues ahí Santana, al final de cuentas, puedes ver también como positivo que Santana está defendiendo el país, ¿no? O sea, está enfrentando a los americanos. eh, ya para entonces ya Santana ya había perdido, también eso se hizo famoso, ¿no? Porque perdió una pierna, ¿no? En Veracruz. Sí, cómo no. Entonces, por eso es que fue 11 veces presidente, ¿no? Porque el pueblo lo aclamaba porque era un héroe, ¿no? O sea, perdió la pierna, peleó con los franceses y luego se dio guerra con los americanos. Y aquí en esta guerra, ya cuando ya llegan a la Ciudad de México, pues está la batalla de Chapultepec, ¿no? De los niños héroes. Y aquí es el otro mito, ¿no? Aquí es donde dicen, bueno, primero que no eran nada más 6 cadetes, sino que eran 50 cadetes y que de esos 50 pues estos 6 se revelaron, ¿no? Los que conocemos en la historia. Pero Sí. que aparte que no eran niños, ¿no? O sea, dicen que, bueno, y toda esta historia hay varias historiadores, ¿no? Versiones, ¿no? Sí, hay varias Sí. versiones, pero yo me basé en la UNAM, tiene varios trabajos de tesis publicadas y pues en esas tesis hacen referencias a varios libros, ¿no? Y ahí coinciden todos en la mayoría pues que eran estos 6 personas, que 2 eran mayores de edad, perdón, menores de edad, los otros 4 eran mayores de edad. Ah, ok, ok. Entonces, pues niños eran 2, digámoslo así, ¿no? Claro que Para tiene su empezar, ¿eh? Para mérito. empezar ya no son niños héroes, ¿no? Para Ya no empezar. son niños, sí, son héroes, ¿no? Si lo Ya vemos queremos el ver. marketing, ¿no? Ahí, ya vemos el marketing a todo su esplendor, pero Sí, está bien. porque pareciera ser que le damos más valor, pues porque son niños, ¿no? Sí, Eh, y bueno, ahí pues se dice también que esto se volvió un mito para sembrar el amor a la patria durante el porfiriato, ¿no? Porque pues perdimos la guerra, ¿no? Entonces necesitamos tener algo que nos uniera porque pues les digo, sí ganamos algunas batallas, pero pues las más importantes las perdimos, ¿no? Porque pues perdimos la guerra. sí. Pero ahí también se dice que en esta misma batalla de Chapultepec también la sociedad civil los combatió, ¿no? Con palos y piedras. Entonces ahí podemos reflexionar. Digo, los niños héroes, pues bueno, por lo menos tenían cierta preparación, digo, eran jóvenes y ya tienen, bueno, para mí sí se puede decir que sí fueron héroes, ¿no? Por pelear, ¿no? Pero Ujú, de acuerdo, sí, no, totalmente. sí por el hecho de pelear por defender tu patria, ¿no? Pero igual la sociedad civil, pues imagínate, si con palos, con piedras los combatió, ¿no? O sea, también tiene su mérito, ¿no? Y entonces, pues ahí es pensar, ¿no? Cada quien, si los ve como más bien algo especial, ¿no? Sería la palabra. Si los niños realmente son algo especial o son como cualquier otro soldado o cualquier otra persona de la sociedad civil que defiende su país, ¿no? Para evitar que sean invadidos, ¿no? Pero el chiste, bueno, ahí pensando, los historiadores dicen que pues fue un mito porque la bandera en la que Juan Escutia se envolvió y se tiró, dicen que, bueno, que Estados Unidos la tomó, ¿no? Como Sí. trofeo y que posteriormente, algunos años después, la regresó, ¿no? Entonces ya con eso desmiente pues que Juan Escutia
por lo menos esa teoría de que él se envolvió con la bandera y se tiró, pues aparentemente no sucedió así, ¿no? Ahora, eso pues, como que es romantizar la historia, ¿no? Pero realmente, pues, si se tiró con la bandera o no, pues, ya que cada quien juzgue si se le parece eso que sea más héroe, ¿no? O menos héroe, ¿no? Porque se tiró, porque No, no pues se a lo mejor tiró, se ¿no? tiró con la bandera y abajo ya se la desenrollaron y presta, güey, se la llevaron, pues Sí, un... ¿no? Sí, sí. No, digo, ay, con permisito me la llevo. También eso pudiera sonar lógico, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí. No había O pensado sea en que si eso. te pones a ver, de nada sirvió que se tirara con la bandera porque se la quitaron abajo, de hecho. Pues Hasta sí, lo bajaron ellos, ¿no? al final de cuentas lo que sí es un hecho es que se la llevaron como trofeo, entonces Totalmente, el sí. que se tirara o no con ella no evitó que se la llevara, ¿no? Y bueno, un dato curioso de eso es que en el centenario, porque ahorita ya estamos pues ya, bueno, todavía faltan unos 20 años para el bicentenario, pero en el centenario vino el presidente de Estados Unidos de apellido Truman y le puso una ofrenda a donde supuestamente Juan Escutia se tiró con la bandera, ¿no? Y esto pues molestó a los mexicanos y lo que hicieron fue que robaron la ofrenda y se la lanzaron a la entrada de la embajada estadounidense, ¿no? Entonces, Tómala, güey. dijeron, no, ¿cuál ofrenda? No, aquí no te queremos. Y ahí fue donde Miguel Alemán, fíjate, un presidente de México, justo en ese momento que la gente estaba como molesta, dio difusión a noticia de que hallaron unos cráneos, ¿no? Y que esos cráneos al pie del cerro de Chapultepec, ¿no? Y que esos cráneos se reconocieron como los niños héroes, ¿no? Y ahí, digo, supuestamente hicieron unos estudios científicos a la fecha. Bueno, actualmente se desacreditan esos estudios científicos, ¿no? O sea, dicen que, pues sí, eran soldados, aparentemente, bueno, eran personas de esa edad, ¿no? Pero Sí. no pueden asegurar que eran ellos. Aún así, el presidente, pues dijo, ¿no? Como para confirmar la historia, ¿no? Porque yo creo que si lo hizo eso es en parte porque pues como que siempre existió de qué tanto era realidad y qué tanto era mito, ¿no? Acerca de los niños héroes. Oye, pero cómo, bueno, o sea, cómo te quieren manipular, como tú dices, el patriotismo, ¿no? Cómo que se quiere manipular pues a la gente, ¿no? O sea, dándole un poco de, con los niños, llamando a los niños héroes. Exacto. Lo de héroes o no, pues ya está, ya cada quien dirá, ¿no? Si son héroes o no. Igual yo apoyo lo que dices, para mí también eran héroes, estaban defendiendo su país. Y pero no eran niños, para empezar, ¿no? Y ahorita, digo, o sea, no te habrías preguntado, no habría bastante gente que se preguntara así como que, oye, a ver, pasa esto, lo de la ofrenda, y luego, qué casualidad que encuentran a los 6 niños héroes juntitos, ¿no? En algún lugar. Entonces, Sí. está raro, ¿no? Sí, y al final de cuentas, pues, o sea, al final, o sea, se utiliza como, pues sí, los políticos, tanto Porfirio lo usó, creó el mito, ¿no? Y luego Miguel Alemán, pues, continuó con ese mito, ¿no? O sea, se utiliza Sí, en la pues ya que política, vamos. ¿no? Sí, sí. Y es el Híjole. punto ahí donde decimos, bueno, pues ya cada quien ahí puede juzgar el papel de los niños héroes, ¿no? Pero bueno, regresando a Santana, ya cuando Estados Unidos ya toma la Ciudad de México, firman otros tratados que son los de Guadalupe Hidalgo, en donde ya el presidente Manuel de la Peña y Peña es el que ya cede más de la mitad del territorio mexicano, ¿no? Ahí Santana no los firmó. Entonces, de ahí de entrada se desmiente que Santana, o sea, sí reconoció lo de Texas, pero pues no era válido, Ujú. pero él no fue el que firmó el tratado donde México perdió más de la mitad de su territorio, ¿no? Y le achacaron todo, digo, Y pues sí, ya sí, vámonos, hombre, ya firmó, órale. sí, sí, o sea, porque el mito es ese, ¿no? Yo también, cuando leí la historia de nuevo, yo tenía esa idea de que Santana nos había hecho perder la mitad del territorio, ¿no? Sí, sí, yo también me acuerdo de eso. Pero bueno, el chiste es que posteriormente lo único que sí es culpable, puede decir Santana, es que vendió el territorio de la Mesilla, que es un territorio ahí por Sonora y Chihuahua, ¿no? Pero No, es un pero no era una territorio... nada comparada con todo lo que Sí, sí, sí. se habla que se vendió, ¿no? Era Texas, California, Nuevo México también, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Y no, era una locura. ese territorio está curioso, Estados Unidos lo quería porque quería construir un ferrocarril de lado a lado, ¿no? De océano a océano. Y Sí. como tenía que atravesar Arizona y es una parte montañosa, necesitaba una llanura. Y entonces la mesilla pues cubría con eso, ¿no? Entonces
Santana la vendió por 10 millones de dólares. Y pues, no sé, a lo mejor se quedó, lo puedes acusar de corrupto, ¿no? Y que a lo mejor Pues se robó algo de dinero ahí. Pero bueno, como dices tú, o sea, es un territorio pequeño, ¿no? Y algo curioso, fíjate, que se me olvidó comentar, es de que, o sea, en esta guerra influyó mucho Europa. O sea, por ejemplo, a los americanos, para que se independizaran de Inglaterra, España de cierta forma los apoyó, ¿no? Porque siempre sí, en sí. Europa estaban peleados los ingleses contra los franceses y los españoles. Igual, Entonces, o sea, eso es muy extraño, Germán, ahorita que lo dices, porque en lo que yo estuve viendo también había mucha influencia, obviamente tuvimos esta intervención francesa, ¿no? Entonces, sí. pues ahí está Francia, está España, güey, están los ingleses, o sea, una locura, güey, o sea, los europeos cómo son problemáticos estos señores, güey. Pues es que sí, se ven como colonizadores, ¿no? Pues sí, Y de hecho eso afectó, o sea, porque cuando entonces Estados Unidos ataca a México, eh, los ingleses nos intentan también ayudar, ¿no? Y México rechaza su ayuda. Pero al final de cuentas, pues todo está en la religión, o sea, Estados Unidos es protestante porque los ingleses eran protestantes. Estados Unidos, el propósito era sembrar, ¿no? Porque es a lo que venían los ingleses, ¿no? sí, Y España venía a sacar este oro, ¿no? Entonces, por eso en México hay muchos estados mineros, ¿no? Como Chihuahua, Zacatecas, porque aquí lo que buscábamos era, bueno, aquí lo que buscaban los españoles era oro. sí, Y pues, fíjate lo que son las cosas, ¿no? O sea, México, o sea, donde está el oro está en México, ¿no? A pesar de que vendió el territorio, no está en Texas el oro, no, no, está acá, ¿no? hasta suerte tuvimos, fíjate, o sea, Sí, ándele, güey. hasta suerte tuvimos, pero fíjate, España hasta le vendió los territorios, y ahí supe que España le vendió los territorios de la Florida, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Ah, mira, no sabía. Entonces, fíjate, o sea, España era amigo, pues, de Estados Unidos o de las 13 colonias porque, pues, por su Estaba en guerra contra con de Inglaterra, Inglaterra, sí. ajá. Inglaterra nos intenta ayudar, pero la verdad no sé qué le habrá ofrecido, ¿eh? No, pues es que O imagínate, estaríamos como India, ¿no? Acaban de soltar a India hace relativamente poco, güey. Seríamos una colonia inglesa también. Los ingleses fueron un poco más, sí, malvados, ¿no? sí, o sea, no sé, si hubiéramos aceptado la ayuda de Inglaterra, no sé si hubiera sido mejor o peor, ¿no? No sé si sí nos hubieran condicionado, ¿no? Entonces, Exacto. pues sí, esa es pues así fue la historia, o sea, Santana lo único que es culpable, pues, de perder algunas batallas, de vender la mesilla y pues probablemente malgastar un dinero. Al final de cuentas, Santana, pues, eh, muchos años vivió exiliado, ¿no? Porque durante el porfiriato, pues, lo hicieron ver mal a Sí. Santana. Y al final le dieron oportunidad de regresar a México y pues se dice que murió pobre en México, ¿no? Y Que murió pobre. Tómala, hombre. pobre. Sí, a pesar de lo que venía de la mesilla, pues a lo mejor se lo malgastó, ¿no? Pero No, pues es que también, hombre, estos chavos se la pasaban de party. se la pasan de pari. Pero es ahí donde, pues sí habría que reflexionar, ¿no? De Oye, pero si, ¿sabes que está muy, ahorita que estábamos mencionando eso y cómo los personajes no son tan, ¿cómo te diré? Como decíamos al principio, ¿no? No son sí, buenos ni buenos o malos. malos. A Ajá. pesar de que cuando estamos escuchando las historias en la escuela, en primaria, secundaria, o sea, sí te los pintan así, ¿no? Este era malo porque vendió a Texas, vendió a Estados Unidos, parte del territorio mexicano. Entonces, tú sabías quién era el bueno y quién era el malo. Hasta teníamos un profe en la secundaria, teníamos un profe que decía, digo, ya no traigo la historia de la Malinche, pero decía que la Malinche era una prostituta. Así lo decía. Te lo juro, o sea, muy Sí, sí. interesante. Digo, no traigo la historia de la Malinche, a lo mejor Pues esa la podemos hablar para otra vez, ¿no? sí, Pero, pero sí, sí. Pues sí, sí supe yo, por ejemplo, que la Malinche le vendió algunos secretos a Hernán Cortés, ¿no? De cómo se portaban los mexicanos. ahí está, mira, ahí está. Habrá que traer la historia completa para ver si sí, ¿no? Pero, o sea, ahí te das cuenta cómo luego ponemos en la cajita de buenos y malos, ¿no? Y y ahora que estuve viendo, pues estuve más o menos viendo la historia de México y qué personajes,
pues no que nos decían que eran buenos y eran malos, sino un personaje complicado. Y honestamente el que me encontré que me gustó bastante fue Benito Juárez, ¿no? Y estaba viendo algunos documentos y papers y videos de historiadores y hubo un dicho que comentaron que me llamó mucho la atención y decían, si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. Entonces dije, caray, Ujú. qué significa con eso, no? Pues quién sabe cuántos años tendría ahorita, es más de 100 años, ¿no? Pero no, detrás de ese dicho está de que si Juárez no hubiera muerto, hubiera sido como presidente, güey, Ok. porque o sea, llega en un punto en donde pudiéramos decir que Juárez, no sé, fue dictador o no, güey. Y te lo pongo en la mesa porque, y como tú dices, en aquellos años la presidencia estaba que durabas meses y luego por X razón, alguna guerra te salías y luego volvías a entrar y volvías a regresar. Duró 14 años, en total duró 14 años en el poder, güey. Entonces, o sea, tú dirás, caray, o sea, ya estamos hablando, digo, no fueron Sí, los 30 años de Porfirio Díaz, creo que fue 30 años Porfirio Díaz, ¿no? No sí, fueron esos 30. años, Ujú. pero ya son 14 años y lo que decían los historiadores era que la razón por la que dejó el poder fue porque se murió, güey. O sea, dicen, no sabemos qué tiene esa silla que cuando se sientan no quieren dejarla, ¿no? Que pues obviamente a lo mejor es el poder, ¿no? Pero más o menos para que vayas sabiendo la historia, porque se me hizo muy interesante cómo una persona, no buena, no mala, normal, va subiendo. Y bueno, a lo mejor no voy a entrar tanto de cómo nació y cómo creció, ¿no? Sino simplemente me quiero enfocar de la parte de cuando tomó el poder. De hecho, él entró como presidente interino en el 58. Ujú. Entonces, está como presidente interino el 58, el 59, el 60, y el 60 es cuando llega la guerra de reforma, güey. Entonces, la Sí, guerra de reforma, esa es dime, dime. donde se liberan de la iglesia, ¿no? Donde ya, por ejemplo, el registro civil, sí, Exactamente, güey, cumple ciertas funciones que exactamente. cumplía la iglesia, ¿no? Exactamente. Entonces se llega a esa guerra y hay unos personajes muy interesantes que participaron en esa guerra, como el general González Ortega, que ahorita te digo cómo entra y cómo la historia no se acuerda de él, literalmente, güey. La historia no se acuerda de él y fue un personaje relativamente importante ahí. Ok. Pero esta guerra duró más o menos un año. En este año, pues ya teníamos a Juárez como presidente que había durado interino del 58, 59 y 60, ¿no? Entonces, se acaba la guerra y dice, ahora sí, bueno, ahora sí, señores, quiero ser presidente de México. Entonces, vamos, ¿qué les parece si hacemos una votación? Entonces, para no hacerte el cuento largo, convoca elecciones y se pone como candidato por primera vez, ¿no? Para ser eh, pues elegido, ¿no? Y efectivamente es elegido como presidente constitucional y empieza su mandato el 61. Entonces, del 61 al 65 todo va normal, ¿no? Ahora, lo que sucede en el 65 es que, pues ya estamos en plena intervención francesa, ¿no? Ujú. Entonces, está terminando su mandato. Normalmente, cuando se va terminando el mandato de los 6 años, y en este caso, como estábamos en guerra o en la intervención francesa, pues, lo que sucede es que al término de los 6 años, el poder se va para el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Oh, sorpresa, ¿quién es el presidente de la Suprema Corte de Justicia? El general González Ortega. Ujú. Entonces, lo que sucede es el general González Ortega va con Benito y le dice, a ver, Benito, ya es tiempo, ¿no? O sea, ya es tiempo Huécale. que sueltes exactamente, sí, ya se te cumplió tu tiempo y pues ya me toca a mí, ¿no? Entonces le dice don Benito Juárez, sí, cómo no, el problema es que fue un año antes, ¿no? El general González Ortega. Le dice, no, cómo no, cuando llegue el término, pues
te paso el poder, ¿no? Para esto, el general González Ortega se va a Estados Unidos para empezar a juntar fondos para la guerra, pues, contra los franceses, ¿no? Se supone que estamos en plena guerra. Ujú. Y el Congreso había dado facultades extraordinarias al gabinete y a don Benito Juárez, güey. Obviamente, como estamos en intervención francesa, pues para tomar decisiones complicadas, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué hacen con estas facultades, güey? Hacen un decreto, güey. Y el decreto decía esto: generales en activo que abandonen su puesto de trabajo sin permiso del gobierno federal, güey, quedan fuera de la ley, güey. O sea, Entonces, ¿qué? abusó del poder. Sí, cabrón. O sea, este señor pidiendo lana para salvar a México en Estados Unidos y estos vatos literalmente, güey, con un plumazo, güey, borraron al general González Ortega, quien fue un participante muy importante en la guerra de reforma, güey. O sea, Ok. muy importante. Básicamente lo toman como el personaje que hizo que se ganara la guerra de reforma, ¿no? Sí, Y sí. don Benito Juárez, güey, con un plumazo, güey. Y obviamente su gabinete, ¿no? Con un plumazo, güey, desapareció de la historia, güey. Yo nunca había escuchado al general González Ortega, güey, o al menos no recuerdo como uno de los personajes principales de México, ¿no? No, ni yo. Pero sí, o Entonces, sea, ya puedes decir, el hecho de que durara tanto en el poder Benito, pues no sé, yo creo que pocas veces se ve como bueno, ¿no? Que alguien dure eh, tanto en el poder. ajá, ponle que, pero aquí ya empiezas a ver que dices, bueno, este vato ya, digo, puede ser muy buena persona, pero ya trae comiguito, ¿no? No es un santito, ¿no? Sí, sí, y porque pues para continuar en el poder, que haya hecho eso que mencionas, pues sí, ¿no? Exactamente. Y deja tú, o sea, eso fue en el 65. Para esto la intervención se acaba alrededor del 67. Entonces, en el 67, él convoca a elecciones de nuevo, ¿no? Y él como candidato, ¿qué es lo que sucede? Hay una reelección, ¿no? Esa es la primera reelección. Entonces, estamos tomando, más o menos se dice que pues los años que mantuvo don Benito Juárez en el poder fueron aproximadamente, como te digo, hay entradas y salidas entre el 58 y el 72. Entonces, llega las elecciones y para esto, en el 71 va a haber nuevas elecciones, ¿no? Entonces, aquí es donde ya se pone un poco más, ¿cómo te diré? Pues no sé si sabroso, pero en Ujú. el 71 vienen las elecciones. Para esto, al 71, el gobierno ya controlaba las urnas y básicamente era como Estados Unidos, ¿no? Eran como electores, ya ves que tienes como ganas electores dependiendo de la zona. Así Sí, se manejaba también en México. ok. Entonces, Sí, sí, como es que no, cada voto no vale lo mismo, ¿no? Sino como que un exactamente, estado tiene cierto valor, ¿no? exactamente. Entonces, resulta que ahí, pues el gobierno controlaba totalmente las urnas, güey. Y hay una carta, güey, que existe. No, no, honestamente no sé dónde está, pero uno de los historiadores, la mencionaba, que decía, le mandaba a don Benito Juárez al ministro de guerra que, pues, por azares del destino, era su compadre, ¿no? Y decía la carta, literalmente, si al pueblo no le interesa la democracia, hay que hacerla nosotros, güey. O sea, básicamente, si el pueblo no va a votar, nosotros nos encargamos de elegir al nuevo presidente, ¿no? Ok, Y efectivamente, güey, mediante fraude electoral, güey, ¿quién crees que gana? Benito. Don Benito Juárez, güey. O sea, ahí estamos hablando, eso fue en el 71, güey, y para el 72, pues ya. Y ahí fue cuando ya estiró la pata, ¿no? Pero contra quién, fíjate, ¿contra quién crees, güey? Y esto vas a decir, no, güey, no, no. ¿Contra quién crees, güey? Que Sí, estaba en esa elección, ¿contra quién crees que estaba compitiendo? Porfirio. Contra Porfirio Díaz, güey, exactamente. No, no, yo lo vi y dije, no, no, esto es una burla, güey. La historia se está burlando de nosotros, güey. Pues sí, porque lo que conocemos de Benito es como que su origen humilde y que estudió y toda Exactamente. esa parte, ¿no? No, Pero no, y fíjate que platican, no, 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 a lo mejor no es una de las cosas que metí en lo que teníamos, pero platican de él. Mira,
Hay dos puntos de vista. Dice, don Benito Juárez, hubo guerras en donde él dijo, ¿saben qué? Mátenlos a todos, güey. No quiero gente viva, güey. Mátenlos a todos donde él estaba al mando, ¿no? Ujú. Pero obviamente la mayoría de los historiadores, a pesar de lo que te acabo de decir, y de que pues sabemos de que a lo mejor no era el santo que nos habían pintado, a pesar de eso, güey, la mayoría de los historiadores hablan maravillas de él y como el benemérito de las Américas, o sea, la persona que realmente le dio la independencia a México, ¿no? O sea, la independencia como país, ¿no? Entonces, Sí, y que era un gran defensor de la República. Entonces, pues está muy interesante ver esa parte, ¿no? De sí, lo sí, bueno y lo malo de una persona, ¿no? exacto. Y pues sí, hay como, pero hay, bueno, ya que ya platicamos lo bueno y lo malo de Benito, de Santana y de los niños, la pregunta sería, eh, siempre como que buscamos romantizar las historias o poner a alguien como un villano, ¿no? Pero, ¿tú crees que sea necesario crear héroes para... Bueno, primero pensarías, ¿tú crees que el patriotismo es una virtud? O sea, que es bueno que las personas sean patriotas. Hijo, es que está muy complicado, güey. Mira, está difícil decirte porque creo que vemos el patriotismo que estamos viendo, y a ver, y quiero ver tú qué piensas. O sea, el patriotismo que vemos aquí en México, y yo soy culpable, totalmente de eso. El patriotismo es, cuando juega la selección mexicana, ¿no? O sea, nos ponemos la playera de Sí, México y viva México y la fregada. Y mientras tanto, pues como sociedad a lo mejor no estamos haciendo que nuestro país crezca, ¿no? Como sociedad, por todos los problemas que hay a los diferentes niveles de sociedad, ¿no? Que ya muchos ya los conocemos, ¿no? Entonces yo veo esa parte del patriotismo y digo, pues no es mala, está bien sentirte identificado con algo, ¿no? En este caso es el país, está bien, o sea, no lo veo mal y no se me hace malo, pero no sé si te ha tocado ver, por ejemplo, en Estados Unidos el patriotismo es muy diferente, güey, y es como utilizan a la gente para enlistarla en el Army o en la naval o la Fuerza Aérea, ¿no? O sea, por eso el soldado, si te fijas en los aviones, el soldado, primero los soldados sí, y los embarazados y sí, sí, no sé, aunque tú tengas, no sé, línea Premier, primero se suben los soldados. primero se suben los soldados, Y güey, una y vez me luego, tocó ver que era como pues un funeral, ¿no? Llevaban ahí el cuerpo de un soldado y pues dijeron algo en el aeropuerto y toda la gente ahí, pues totalmente, güey, a mí me ha tocado en shows, güey, o no sé, eh, conciertos así donde, no, quiero agradecer al comandante tal que está dando la vida por nosotros y se para todo el mundo a aplaudirle. Y digo, a ver, espérate, güey, o sea, pues, ¿qué está haciendo este señor? O sea, ¿sí me explico? Los sí, sí, juegos, güey, cómo romantizan, güey, es correcto. pues Rom sí, 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 lo hacen más romántico, pues, el ser soldado, el morir por tu patria y todo eso. sí, sí, Digo, o sea, yo entiendo a lo mejor para las familias de los caídos, güey, ha de ser muy reconfortante el tener esa idea, ¿no? De que su hijo o su hija, güey, cayó por un bien común. Ha de ser bonito sentir eso, ¿no? sí. Pero si te vas a la realidad, dices, o sea, están siendo manipulados, güey. Sí, porque muchas de esas guerras pues son con otros intereses, ¿no? No son por Exactamente, ayudar güey. Sí, a sí. la humanidad ni a liberar un pueblo, ¿no? Sino pues por dinero, por recursos, ¿no? Como siempre. Exactamente, güey. Pero, Y es ahí donde yo digo, el patriotismo ujú, ya no es tan bueno, ¿no? El que vayas o que vayan migrantes mexicanos o de cualquier parte de Latinoamérica, Estados Unidos y el regrésate a tu país y todo ese tipo de cosas, el poner las líneas de frente, ¿no? El no somos iguales, güey, somos sí, diferentes. Esa parte es donde yo digo,
ahí creo yo que está equivocado, ¿no? Sí, como que se puede usar de dos, pues un arma de doble filo, ¿no? Como dices tú, para, pues, reclutar soldados, que en este caso parecía ser que lo usa Estados Unidos, o puede ser tomado como alguien que pues quiere su país, trabaja por él, ¿no? Lo defiende. Si es ese como que la segunda concepto, pues suena bien, ¿no? Pero el primero, Totalmente. no, ¿no? Y a mí lo que yo estuve pensando es saber qué es lo que realmente te hace amar, ¿no? O respetar a tu patria. Y yo la verdad, digo, lo que me gusta de México es como la vida familiar, ¿no? Que existe, su cultura, ¿no? Las Totalmente. comidas, la música, el mariachi, o sea, cuando dices: "¿Por qué te sientes orgulloso de tu país?", es eso, ¿no? O sea, sí, la verdad no se me vienen a la mente todos estos héroes que dijimos, o sea, claro que tiene, pues, tu respeto porque, defendieron a México, ¿no? Hayan ganado o hayan perdido. Pero si me pongo a pensar, digo, lo que me gusta de México es eso, o sea, son La la cultura en familia, realidad, la ¿no? cultura, ¿no? La música, las tradiciones, el Día de Muertos, cómo se festeja aquí la Navidad, ¿no? Y con villancicos y todo. Eso es lo que, digo, me gusta a mí, me gustaría seguir practicando y con mis hijos, ¿no? Ahora, digamos que esa es la parte romántica, ¿no? Podríamos decirlo así de México. Totalmente. Pero lo otro, como dices tú, como que hacer patria no es ir a apoyar a México con el partido de México contra Estados Unidos, ¿no? Yo pienso que sino hacer patria debería ser como involucrarnos en temas más importantes, ¿no? Fíjate, te voy a poner uno bien sencillo, que a mí me gustó mucho, la verdad. Ahora que tuve la oportunidad de vivir en Texas, güey, había muchos señalamientos Ujú, que era, don't litter, que quiere decir, no tires basura, güey. Y luego sí, abajo decía, don't mess with Texas. O sea, no te metas con Texas, ¿no, güey? ujú, Entonces tú ya sabías que, pues no tires basura, güey, no te metas con Texas. Y eso en la gente, güey, creó pues no sé si llamarle patriotismo, güey, pero la gente se identificaba con eso, con que, oye, aquí en Texas eso no está bien visto. Digo, no es que me decían porque yo sí tiraba cosas, obviamente, ¿no? sí, Pero sí, había muchas cosas en donde decías, oye, no, es que en Texas esto no, ¿no? O sea, aquí no se hace eso. Eso sí me gustó, o sea, yo creo que ese tipo de patriotismo es para un bien común, ¿no? Estás buscando que, o sea, el Estado esté bien tanto para ti, güey, como sí, para tu vecino, ¿no? Como para el vecino de tu vecino, tu primo, el amigo de tu abuelito. O sea, estás buscando un bien común, güey. exacto. Al decir, no tires basura, güey, porque somos Texas, güey, y a Texas no le gusta que tires basura, güey. A mí esa parte se me hace muy suave, güey. O Sí, sea, el crear eso, güey, y muy que suave. Texas tiene la otra cara de la moneda, ¿no? Tal vez es uno de de los estados más racistas, ¿no? Qué forma de desmadrar lo que te acabo de decir, Pues sí, o sea, es como, o sea, mal guiado, pues hasta hay gente que se pone en las fronteras, ¿no? Y pone ahí cierto. su casa y se pone a cazar ahí a Sí, los sí, migrantes, ¿no? los Minutemen, ¿o cómo se llaman, güey? Algo así, ¿no? Sí, entonces, o sea, a lo que voy es que el patriotismo se Puede ser puede, utilizado para bien o para mal, ¿no, güey? sí, ¿no? Desde racismo hasta, sí, como verse una raza superior, ¿no? Entonces, ahí es, pues sí, por ejemplo, algunas de las cosas que uno debería pensar es también en México, bueno, o sea, involucrarse más en cosas, por ejemplo, como decir, bueno, como mexicano, ¿tú estás de acuerdo o no que, por ejemplo, que el petróleo, ¿no? Sea de México, los mexicanos, o sí, que vengan los privados, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues se supone el petróleo es de todos los mexicanos, ¿no? Pero es que tienes que tener un sentido de pertenencia, ¿no? O sea, imagínate Sí, que si no hubiera patriotismo, yo me estoy imaginando este mundo, ¿no? Donde mis límites de la casa son los que me interesan, o si no hubiera sentido de pertenencia, literalmente, ¿no? O sea, los límites de mi casa son los que me interesan, lo que pase afuera de mi casa, afuera de mi familia, que se lo lleve el demonio, ¿no? O sea, eso es lo que yo estoy pensando si tú no te sientes que perteneces a algo, ¿no? Y por eso exacto. lo llamo al patriotismo, ¿no? En este caso. Ahora, en México, bueno, no puedo hablar en México y generalizar, ¿no? Pero yo lo que siento es, por ejemplo, los problemas de ese tipo de Pemex,
de si hacemos Sí, si privatizamos o que lo privatizamos o maneje no, el Estado. exactamente. Ujú. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo que nos afectan a todos los mexicanos, directamente, ¿no? Sí, sí. Pero, obviamente, los problemas que podemos ver enfrente de nosotros, güey, no están, a lo mejor globalizados o no entendemos que, no globalizados, porque esa no es la palabra, no los podemos ver todos los mexicanos al mismo tiempo, güey, o al menos no sabemos que esa es la causa real de cierto problema, ¿no, güey? Un problema que te puedo decir que a lo mejor tenemos todos los mexicanos es no sé, los intereses de los créditos nos están matando, güey. Entonces, a lo Exacto. mejor sí habría un poco más de empuje, güey, para reducir las tasas de que tenemos en los créditos, tanto de Infonavit como bancarios, ¿no? Porque de esos nos están pegando a todos. Imagínate que te digan, ¿sabes qué? Coppel no te puede cobrar más de eh, interés. Ahí dices, oye, güey. O sea, entre Coppel, entre Infonavit, entre Bancomer, todo, cualquiera, a todos somos afectados por eso, ¿no? Entonces, ahí creo que la mayoría estaríamos, bueno, quiero pensar, güey, obviamente, espero que algún día llegue a pasar, pero son problemas que tienes directos, ¿no? Enfrente de ti, en tu cara, güey. Sí, sí. Si nos enfocamos, por ejemplo, en lo de Pemex, pues hay mucha gente que dice, o que decimos, o sea, a lo mejor tenemos broncas para comprar el mandado la siguiente Sí, semana, sí. ¿no, güey? O O sea, si hay sea, gente que no sabe qué va a comer mañana, créeme que esa gente exactamente, güey. no tiene O sea, tiempo esa es la parte que yo veo de... complicada, ¿no, güey? Sí, sí, no tiene tiempo de informarse, ¿no? Ahorita su mente está ocupada en qué va a comer mañana y así, ¿no? Cada día. Pero digamos que para mí en lo personal, o sea, el pensar en mi patria es conservar las tradiciones o la cultura de que a mí me gusta de México, ¿no? Que con lo que me siento a gusto. Pero por lo otro es informarme de, pues sí, ciertos temas de interés nacional, ¿no? Que nos, pues para tener como un punto de vista más educado y una postura, ¿no? Y a veces, o sea, no nomás centrarnos en apoyar al deportista mexicano, ¿no? Sino, o en el hexatlón, en cualquier programa de televisión, ¿no? Sino decir, bueno, a ver, como mexicano, para mis hijos, aparte de las tradiciones, ¿qué otra cosa me gustaría dejarle a mis hijos, no? Bueno, pues sí me gustaría que esto pasara en México, ¿no? Y tratar, pues, de involucrarnos un poquito más, ¿no? Pero al final de Sí, cuentas, totalmente. o sea, sí, yo digo, los héroes, pues sí juegan un papel, ¿no? Pero para mí lo más importante, sinceramente, es eso, ¿no? La cultura que existe hoy en México, cosas que me gustaría como seguir conservando, ¿no? Y lo otro Pero, que... por Dale. ejemplo, ahorita que hablamos de eso, güey, ¿no crees que el AMLOísmo es una respuesta a eso, güey, a lo que estás diciendo, güey? Y Mm, eso de AMLOísmo lo acabo de inventar, ¿no? sí, porque Pero, ¿no sí, crees que es una respuesta a como que la gente, sí, pero estaba es, harto de lo mismo y se unió? No sé si sí. es patriótico, güey, decirlo, pero en realidad to o sea, nos fuimos a un grupo o se fueron a un grupo, como sea. Sí, pues el voto, ¿no? O sea, al final de Este cuentas el voto. O sea, el voto exactamente. reflejó como un hartazgo hacia eso, ¿no? Y este señor era claro que proponía cosas como eso, ¿no? Como fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal, ¿no? De hecho, no sé, Exacto. no sé si O sea, supiste, bien o mal, pues pareciera ser que se allá votó la gente, ¿no? échale. Pues no sé si supiste que México le reclamó a la Embajada de Estados Unidos porque la Embajada de Estados Unidos estaba apoyando unas organizaciones civiles, ¿no? Unas ONGs en México. Pero estamos hablando de que le daba, No sabía. ¿no? Millones de dólares, ¿no? O sea, Me imagino de qué, honestamente, güey, me imagino de qué estamos hablando y creo que yo ya había visto este problema. sí, y ahí, o sea, de hecho uno de ellos, de los grupos, es algo que se llama algo de anticorrupción de México, ¿no? Un tipo que pues está peleado ahí con Andrés Manuel. Sí, Pero el punto aquí, digo, no bajar tanto la plática, pero pensar en, o sea, se me hace a mí muy mal que un país extranjero invierta pues en una ONG que tiene que ver con política, ¿no? O sea, totalmente, güey. Bueno, sí, se lo aplicaron a ellos, gacho, ¿eh? sí, Entonces, yo bueno, creo dice, ya quiere tirar de fregazo ya para atrás, ¿no? exacto, y Estados Unidos ya dijo que ya les va a retirar esa aportación económica, ¿no? Ojalá que sea cierto, o sea, que no sea nada más
de dientes para afuera, ¿no? Sino que realmente no lo esté patrocinando por debajo del agua, ¿no? Pero Pero es que pues acuérdate, divide y vencerás, ¿no? O sí, sea, pero fíjate ahí como en pleno, y o sea, al final de cuentas son grupos, todas esas ONGs, la mayoría son grupos en contra del presidente actual, ¿no? Pero al final de cuentas, como dices tú, está dividiendo el país más, ¿no? Entonces, un país en pleno 2021 con el que dijimos que perdimos una guerra, hoy trata de seguir, pues, influyendo, ¿no? En el ay, país. Entonces, eh, eso de divide y vencerás, tenemos que hacerlo un podcast, pero y está muy, exacto. Sí, porque muy fíjate, hostil esa plática, realmente güey. cuando me metí a ver la guerra de México contra Estados Unidos, sí, Estados Unidos tuvo su mérito, ¿no? Y pues sí, Europa influyó, pero realmente en México teníamos un desmadre, ¿no? O sea, Sí, güey, los presidentes totalmente. no duraban, no tenían apoyo, había golpes de Estado entre unos y otros, se pasaban de un bando a otros, y lo ves ahora y dices tú, pues yo veo uno en un partido político y el otro dentro de 3 años se postula por el otro partido político y ves partidos de derecha aliados con partidos de izquierda. O sea, Sí, sí, o sea, ah, o sea, ya es un descaro, ¿no? Antes, mira, antes lo que puedo respetar, güey, era que había formas de pensar, la forma liberal y la forma conservadora, güey. Y exacto. ellos se mantenían ahí. Hacían su desastre, güey, mataban a gente a diestra y siniestra, güey, para lograr el poder, pero mantenían esas líneas. Ahorita, güey, o sea, eso es lo triste, ¿no, güey? Que dices, o sea, entonces, ¿cuál es tu, o sea, cuál es tu, es que no puedo decir tu forma de pensar, pero, o Como sea, una ¿ postura, cuál ¿no? es tu postura exactamente, Si güey? eres de izquierda, Dime, de ¿cuál es tu postura, derecha, güey? sí, sí, quieres privatizar, quieres que el Estado maneje, no sé, Exacto, como que güey. ya eso no importa, ¿no? Ahorita la publicidad de los partidos es más que de proponer, o sea, no sé ni qué, si están a favor de qué, ¿no? Más bien es puro atacar al otro, entonces no sabemos, como dices tú, ni siquiera ellos cuál es su postura. ¿Ah? No, 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 y deja tú, o sea, sí, Y, sí tenemos como sociedad que hacer una retrospectiva y no sé, empezar a ver qué es lo que estamos haciendo incorrecto, güey, para que tengamos gobernantes o tengamos representantes como Carmelita Salinas, güey, y luego Alfredo Adame, el de ¿no? la Y bolita, ¿no, güey? El de la bolita y luego Alfredo Adame, otro hijo, ¿no, güey? O sea, ¿dónde estamos como sociedad para permitir que esto suceda, ¿no? Y que no sea, o sea, lo mínimo sería un escupitajo en la cara a este tipo de gente, ¿no? O sea, que no está sí, preparada para esto. sí, porque Yo no dudo, no tienes que tener doctorado, pero sí una preparación, ¿no? O sea, exacto, güey. O sea, y yo no dudo que haya gente que quiera hacer el bien, güey. Honestamente no dudo eso. exacto. Pero no agarras y dices, ¿sabes qué? Sin meterme a esto, güey, yo quiero hacer el bien. Pues no, güey. O sea, Sí, o sea, necesitas prepararte exacto. para poder hacer el bien de la forma correcta, güey. No O sea, basta sí, nomás con querer, no hay que saber cómo, ¿no? exactamente. O sea, que se vean las ganas, ¿no? O sea, Y fíjate, yo como conclusión, este, como siempre, ¿no? O sea, no tratamos de adoctrinar, ¿no? Ni que piensen como nosotros, no, nunca, nunca. pero yo lo que, más bien es una pregunta, mi conclusión va, yo no veo en la actualidad que existan como intelectuales en México, ¿no? Alguien como líderes de opinión, ¿no? O sea, que en algún tiempo a lo mejor fue Octavio Paz o si buscas antes hubo otros, pero hoy en la actualidad, la verdad me cuesta trabajo pensar en uno. Si me explico, uno que trate de plantear como los problemas que existen en México desde otra perspectiva, ¿no? O soluciones, o sea, la verdad creo que ahí sí, algo está pasando en la educación que no siento que haya ningún líder, ¿no? En México. Pues Obrador, güey. El único que se me ocurre Obrador, sí. ahorita, honestamente, y yo no soy ni pro ni en contra de Obrador, ¿no? O sea, hay Y no cosas que hay, me gustan y cosas y que no me gustan, sí, de güey. acuerdo. Y parece ser que no hay nadie que le compita, ¿no? O sea, que está a su nivel, ¿no? O sea, no, de la oposición, o inclusive dentro del mismo partido de él, pues no se ve nadie, ¿no? Fue cuando se vaya Obrador, tampoco se ve alguien con ese calibre, ¿no? Que tiene ese señor de, por lo menos de atraer a las masas y de hablarles, ¿no? Sí, o sea, no, no, andamos mal en cuanto a líderes de opinión, honestamente. Pues ese sería, esa sería Pero una mira, o conclusión sea, más triste, ¿no? no, pero, o sea, deja tú, o sea, creo que no es tan malo, güey. O sea, no es tan malo como lo ponemos aquí. Y a Sí, lo sí. mejor lo quiero poner como parte de la conclusión, ¿no? O sea, no es tan malo, güey.
no tener a lo mejor líderes de opinión que tengan tanto poder, güey. ¿Por qué? Porque eso quiere decir, güey, que ya no nos dejamos manipular tan fácilmente, ¿no, güey? O sea, Sí, también. ya tenemos muchos pequeños, güey, líderes de opinión y y está bien, güey. O sea, se vale que haya diferencias de opiniones Sí. y que tú puedes apoyar a esta persona, que otra persona apoye a otra persona. Está Y bien, güey. O sea, sí, se me sí. hace bien. Y así como dices, eso pudiera ser una discusión de un episodio entero, ¿no? Debería de haber Totalmente, güey. líderes de opinión, qué tan buenos que haya o no, ¿no? Y que tengan tanto poder. Así como cuando discutíamos si debería haber líderes morales, bueno, pues Ahí sería lo está. mismo, ¿no? A ver si Bueno. encontramos líderes de opinión. Hay unos youtubers ahí que nos echen la mano, güey. Sí, y no, y esos líderes de opinión, hijo, pues lógico, todos van a tener su postura, ¿no? Pero ahorita como que Totalmente, güey. los youtubers que hay, la mayoría, pues se identifican como AMLO lovers o anti-AMLO, ¿no? Este, y los que se califican como O el escorpión imparcial. dorado, uno de El esos, ¿no? Así. escorpión dorado puede ser, fíjate, tal vez ese sí es un líder de opinión Es un ahorita. líder de opinión, güey. Pues bueno, Este, no, eso está mal, güey, eso es un chiste, güey, porque qué triste sería que el escorpión no, dorado fuera. sí, sí. Sí, no se crean, no. No. Pero de que tiene mucho poder, me imagino, ¿no? Sí. Sí, pues sí, los youtubers tienen millones muchos de ellos de vistas, ¿no? Hay gente que lo sigue, pues. Pero bueno, así es México hoy, ¿no? Ya otro día Pero hablaremos de mira, eso. sí, mi conclusión, sería que todo con medida, nada con exceso, ¿no? O sea, básicamente, Sí, esa si conclusión te como fijas, que va el patriotismo, quedando güey, a varios podcasts, ¿no? corre a todos, ¿no, güey? Al rato vamos a ver si la Sí, patronitas sí. No, es que si te pones a ver, término medio. ya sé, ¿verdad? Si si te pones a ver eh, o sea, el patriotismo hasta cierto punto, no es malo tener un sentido de pertenencia, a lo mejor fundado nada más en la tierra en la que vives, güey, o en el espacio en el que vives. Creo que no está mal, güey, no, que no está mal tener un sentido de pertenencia hacia eso, por cuidarlo, digo, a lo mejor si tuviéramos un patriotismo, si se pudiera llamar de esa forma, hacia el planeta, no tendríamos este problema, ¿no? De que nos Sí. estamos, pues ya hablamos el podcast pasado de todo lo que estamos destruyendo, ¿no? Entonces, Ujú. si tuviéramos ese sentido de pertenencia, no, lo cuidáramos un poco más. Entonces, en esa parte yo digo, no está mal, ¿no? Está Sí. mal cuando lo utilizas para algo, em, no sé si decir malo, güey, pero para dañar, ¿no? Ahí es donde ya está mal utilizado. Pues, Entonces, pues pues sí, esa sería mi conclusión. está bien. Sí, pues dense el tiempo de cavilar e investiguen más a sus héroes o a sus villanos, ¿no? Para que O a los villanos, ¿cómo no? si no se lleven un chasco ahí de que la historia fue otra, ¿no? Tómala. Y investiguen a la Malinche, a ver qué nos comenten, a ver qué dice. Bueno, pues ya todo de mi parte, ¿algo más, Loman? No, pues o decirles que se suscriban, que no nos dejen en visto nada más, suscríbanse, denle like, denle a la campanita y pongan, si quieren escuchar algún tema en especial, pónganlo en los comentarios y con todo gusto lo empezamos a preparar para discutirlo aquí. Y y es todo, Germán. Algo más que traigamos en el ronco pecho. No, nada, sería todo. Bueno, pues si no, sería todo. Señores, nos estamos viendo. Sale. Adiós.